Son las 8:05 de la mañana, las 7:05 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. La sintonía es la mañana de Federico. En el radio tenemos una buena noticia que darles. Si es usuario habitual de Renfe, de esos trenes de cercanías, o si tenía previsto hacer un viaje en las próximas horas, porque esa huelga de maquinistas ha quedado desconvocada. Así que nos alegramos por partida doble. Primero, porque nos vamos a ahorrar dinero, por supuesto, y segundo, porque todos ustedes van a poder llegar, puntuales a sus trabajos y puntuales también a sus destinos. Sobre todo lo primero, a sus trabajos, que muchos parece ser que se piensan que los únicos que trabajan son ellos y que el resto de personas que se tienen que trasladar día a día en esos trenes de cercanías no lo tienen que hacer. Así que, sepan que esa huelga ha quedado desconvocada en el inicio de este puente, estupendo puente que nos va a llevar hasta el próximo día 12, el Día del Pilar, el Día de la Hispanidad, que celebraremos como es debido aquí en Es la Mañana de Federico, pero que ustedes lo van a poder disfrutar si son de los afortunados que tienen previsto cogerse unos días de vacaciones, porque va a hacer buen tiempo prácticamente en todo el país y además con temperaturas veraniegas en muchos puntos, como por ejemplo Granada y Córdoba. Allí se van a superar los 30 grados, una temperatura desde luego extraordinaria para visitar las dos ciudades, pero es que en el centro peninsular, en Madrid, hoy vamos a rozar los 25. Así que, hoy no tendrán oportunidad de ver ese desfile extraordinario de Palomo Spain en el Paseo del Prado, la que se organizó ayer en un marco tan incomparable como el Paseo del Prado de Madrid, en ese desfile de la temporada otoño-invierno de este creador, pero seguro que alguna novedad o que algo se encuentran, porque Madrid desde luego está más bullicioso, más animado y con más vida que nunca. En algunos puntos de la península, eso sí, en Valencia, por ejemplo, en algunos puntos de Baleares, en la zona más oeste, va a descargar algo de lluvia, así que protéjanse si es que ese es su destino. Hoy, por cierto, vamos a felicitar a Santa Pelagia y a Santa Thais, a las santas del día, a las socias del Club de Libertad Digital, que se llamen Pelagia o Thais, si hay alguna de ellas. Muchas felicidades y que pasen un feliz día. Hay que priorizar cuáles son los sectores que queremos ayudar, y es por ello que el sector de la tauromaquia se queda fuera del bono, con independencia de que, por supuesto, es un elemento cultural, pero no tiene más. Es simplemente el elemento que nos va a permitir que aquellos que más han sufrido durante este periodo por culpa de la pandemia puedan de forma progresiva recuperar sus aforos y recuperar su público. Pues al ritmo del Gato Montés, del paso doble, me estaba acordando ahora mismo de Ábalos y lo estaba viendo en la Plaza de Toros. ¿Qué estará pensando el exministro Ábalos, un gran aficionado a la fiesta nacional, se dice pronto, a la fiesta nacional, cuando haya escuchado a su antigua compañera en el Consejo de Ministros decir que la tauromaquia, que el toro, que todo lo que supone la fiesta nacional, insisto, en nuestro país, eso no es cultura? En su afán, desde luego, descontrolado por decidir nuestro futuro, por decidir nuestras vidas, el Gobierno nos quiere imponer ahora lo que es cultura y lo que no es cultura. El bono joven comunista para nuevos votantes quiere que estos compren, por ejemplo, videojuegos, pero que no vayan a los toros. Pregunten ustedes a los padres y madres de España. Seguro que están encantados de que sus hijos se gasten los 400 euros en videojuegos y, por ejemplo, no vayan a la feria de otoño o a la feria de abril. Esto es lo que pasa, desde luego, en los regímenes totalitarios. Comienzan a decirnos que nos vayamos a los toros y acaban quemando algún que otro libro, pero esperen que todo puede suceder. Y yo quiero aprovechar esta ocasión para darle las gracias a los equipos negociadores, tanto el equipo negociador de la ministra de Hacienda, liderado en la representación del PSOE, como el equipo liderado por Unidas Podemos, darles las gracias porque, insisto, con silencio, con discreción, hemos conseguido tener presupuestos generales y además creo que presupuestos a los que es muy difícil decirles que no. Es que, de verdad, no he podido evitarlo. Es que, claro, ven ustedes la imagen de las portadas hoy de los periódicos, a Sánchez y a Yolanda Díaz en ese paseillo que más bien parece, que están yendo hacia el altar realmente. Ella de un blanco integral, como eso dice la letra, blanca y radiante va la novia, y él a su lado con ese andar clásico del presidente del Gobierno y con esa
facha que tiene, ¿no? Bueno, pues primera vez el Gobierno hace ese paseillo hacia la Moncloa previo a la presentación de los presupuestos generales del Estado en una semana que ha sido clave para llegar precisamente a este punto. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz exhibían unidad. Yo no sé si había demasiada sinceridad en las palabras de la ministra, he de decirlo, y a golpe de globo sonda presentan unas cifras que para muchos adelantan las que serán las próximas elecciones generales. Lo que es evidente es que estamos ante el último presupuesto que va a elaborar este gabinete, este Ejecutivo. No sabemos si por un adelanto electoral o por la imposibilidad de sacar adelante los que correspondan en la negociación del próximo año para el siguiente. Pero escuchen lo que decía la portavoz económica del Partido Popular en materia de economía, Elvira Rodríguez, porque yo creo que da precisamente en la clave. No estamos ante unos presupuestos generales del Estado normales, estamos ante los presupuestos que nos llevan a las próximas elecciones generales. Podríamos pensar es que están haciendo lo mismo que hizo Zapatero. Se preparó el camino para unas elecciones anticipadas, soltando dinero sin ton ni son y además a esas personas que entran justo en edad de votar. Y es un escándalo porque es una irresponsabilidad y el presupuesto es una institución muy importante que debe de servir para crecer y crear empleo, pero de forma sostenible en el tiempo. Bueno, la evidencia de que estamos ante esto que denunciaba Elvira Rodríguez es la sucesión de acontecimientos que les hemos ido narrando a lo largo de la semana, que comenzaban con la presentación de esa ley improvisada de vivienda que ni el ministro de Presidencia podía explicar, a pesar de que ayer la ministra Montero decía que ella la conocía y que era una ley preciosa, que continuaba con la presentación de ese bono joven al que luego el ministro Iceta tenía que introducir matices al respecto y que incluso ayer durante la presentación de los presupuestos generales del Estado se iban introduciendo a ambas leyes matices. Todo esto partiendo de la base de unas cifras totalmente irreales corregidas por los propios organismos oficiales en nuestro país. Son las 8:13 de la mañana, las 7:13 en las Islas Canarias. Con Sara Sanz y con Rubén Fernández les vamos a contar otros detalles, otras cifras y sobre todo otros argumentos que en estos casos ha dado la oposición para, bueno, pues poner en entredicho esos números que presentaba ayer el Gobierno, que presentaba ayer el Ejecutivo. El Gobierno de Pedro Sánchez presenta unos presupuestos que suponen el mayor gasto público de la historia, más de 248.000 millones de gasto social y 40.000 millones en inversiones. El Ejecutivo trabaja en función a unas previsiones al margen de la realidad, que incluso han sido rectificadas por organismos oficiales. Hacienda prevé que la recaudación tributaria crezca un 8%. Esto supone unos 232.000 millones en impuestos, de los cuales 100.000 se van a recaudar gracias a la subida del IRPF. Lo explicaban Sánchez, Yolanda Díaz y María Jesús Montero. Aprovechemos la oportunidad de los fondos europeos para poder modernizar nuestra economía, también nuestra sociedad, hacerla más competitiva y hacerla también más cohesionada. Podríamos resumirlo en una única palabra. Estos presupuestos generales del Estado otorgan tranquilidad desde un Gobierno que gobierna, que hace eficaz cada una de sus políticas públicas. En el día de hoy hemos aprobado los que hemos venido a llamar presupuestos de la recuperación justa, que pretenden hacer de España un país más productivo, más competitivo, más sostenible y garantizando que la mejoría económica llegue al conjunto de la familia. La oposición en bloque critica los presupuestos del Gobierno. El Partido Popular los considera un engaño, desde Vox un pago más a sus socios independentistas. Escuchamos a Teodoro García Geas, Pino Sáenz Monteros y Edmundo Val. Deberían de, por una vez, no engañar a los españoles. Pero sí quiero decirle una cosa. Este puede ser el último presupuesto que haga Pedro Sánchez. El último. El próximo, nosotros vamos a trabajar para que lo haga Pablo Casado. Lamentablemente no tenemos muchos puntos de coincidencia con este Gobierno, luego es muy difícil que nos podamos poner de acuerdo con ellos, pero es que además, si tenemos pocos puntos de coincidencia con ellos, tenemos prácticamente ninguno con grupos como Bildu, que tienen un pasado que nosotros entendemos que es criminal, o por lo menos una relación con un grupo terrorista. Tienen también el apoyo de RC, tienen el apoyo del grupo Podemos, tienen el apoyo de todos aquellos que nosotros consideramos que no están buscando el bien de España. La primera entrega ha sido las concesiones a la demagogia, las concesiones al populismo, las concesiones en relación con torpedear el libre mercado en materia de vivienda.
Organizando la Resistencia. Rosa Díez. Bueno, y la pregunta que me hago yo a esta hora de la mañana y que también le querría trasladar a Rosa es: ¿y si Sánchez quisiera adelantar las elecciones? ¿Y si quisiera adelantar las elecciones porque es consciente de que él mismo y que su gobierno están ya amortizados, agotados por muchas razones? Rosa Díez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rosana. Bueno, Rosa. Bueno, yo creo que querer no quiere. O sea, Sánchez, como todo déspota, a lo que aspira es a gobernar sin ningún tipo de control democrático, cosa que está consiguiendo con bastante facilidad gracias a una pandemia que se ha llevado la vida de cientos de miles de ciudadanos y, en fin, y las expectativas y las esperanzas de la inmensa mayoría de los españoles. Él aspira a eso, ¿no? A perpetuarse y a hacerlo sin ningún tipo de control democrático, a vivir tranquilo, como acaba de decir la novia vicepresidenta. En fin, les ha dado tranquilidad, ha dicho la portavoz del gobierno también, ¿no? O sea, les ha dado tranquilidad los presupuestos a ellos, o sea, a ellos, a los que están en el gobierno, les da unos meses más de tranquilidad. Pero bueno, yo creo que querer no quiere, pero bueno, a lo mejor no le queda otro remedio. Ahora, a ver, hay que tener en cuenta que estamos en una situación en la que hacer el análisis político de lo que ocurre en España pasa por analizar la propaganda, los spots publicitarios, como todos los que venís señalando a lo largo de estos últimos días, desde el bono joven hasta la anunciada ley de vivienda, que en muchos casos ni siquiera se van a poder llevar a cabo, y si no, al tiempo, ¿no? O sea, son anuncios que luego ya veremos si se llevan a cabo o no, pero bueno, como toda propaganda, pues lo que importa es que el anuncio impacte y que sea creíble. Y lo último es el presupuesto, que es también pues un anuncio, un spot publicitario que ya le está saliendo caro a España, porque a lo mejor al gobierno le da tranquilidad, pero espanta a todos los demás, desde a aquellos que pueden crear empleo hasta el resto de los ciudadanos, que ven como en fin, estamos debajo de una torre de naipes montada por este gobierno, y que nos costará en el futuro pues muchísimo más caro. Pero bueno, como digo, hacer la crónica de este gobierno es hacer crónica de propaganda y anuncios varios y crónica de tribunales. Claro, es lo que te iba a decir, porque claro, él ganará en tranquilidad, el presidente del gobierno, al tener los presupuestos que de momento le dan oxígeno, ¿no?, para los próximos meses, para el próximo año, pero si mira a su alrededor, es que efectivamente es carne de banquillo, y él también. No, efectivamente, este es un gobierno que es carne de banquillo, todo él y todos sus socios. O sea, cuando haces análisis político tienes que ir a crónica de tribunales, y entonces allí te encuentras con todas las fechorías del gobierno y de sus socios, de sus socios parlamentarios y de sus socios gubernamentales. Hoy habéis comentado también la sentencia de Rodríguez, de este diputado, Alberto Rodríguez, sí, condenatoria, de este diputado de Podemos, que además ha recibido el aplauso y el apoyo de la vicepresidenta del gobierno. Es una cosa absolutamente impropia en un país democrático, ¿no? Es verdad, son carne de banquillo, son, en fin, delincuentes de cuello blanco, pero carne de banquillo. Esto de que son delincuentes de cuello blanco no es que lo diga yo, es que lo están diciendo permanentemente los tribunales, que están condenando sus acciones como ilegales o como inconstitucionales, y les están teniendo que ir poniendo en su sitio los distintos tribunales de justicia. Eso a pesar, Rosana, de que la Fiscalía actúa como el despacho de abogados de la defensa de Sánchez, sí, y de toda su tropa. O sea, vulnerando la Fiscalía, insisto, el artículo 124 de la Constitución, que dice expresamente que la Fiscalía tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, y que lo debe hacer de oficio o a petición de los interesados. Tú fíjate, o sea que la Fiscalía tiene por objeto defender la legalidad, y lo que hace es defender al gobierno en todas sus tropelías, que luego finalmente los tribunales declaran ilegales. Pues hace justo lo contrario de lo que la ley le obligaría a hacer.
se nos ha olvidado ya, porque pasan tantas cosas, pero es que hay que recordar que la Fiscalía se ha opuesto a que se investiguen y se documenten todas las denuncias, centenares de denuncias contra todas las actuaciones del Gobierno durante el tiempo de la pandemia. Desde no traer los materiales necesarios para proteger a los sanitarios y también a los ciudadanos, hasta negar la eficacia de las mascarillas. O sea, la Fiscalía actuando como defensora de los delincuentes, no de personas o de gobiernos que tienen, en fin, que actúan políticamente mal, no, de un gobierno que actúa con conocimiento de causa, engañando a los ciudadanos y no haciendo lo que tenía que hacer para evitar que se propagara la enfermedad. Bueno, lo estamos viendo, por ejemplo, y en una cuestión mucho más reciente de esta misma semana, en la acción de la Fiscalía totalmente impropia también en el caso Gali, ¿no? En todo ello, o sea, a ver, es que ¿quién está en la Fiscalía? Claro, la cuestión es esa. ¿Y de quién depende la Fiscalía? ¿No? Claro, no, pero como preguntaría Sánchez. Eso es lo que el déspota piensa, que él manda, y de hecho está mandando. ¿Quién está en la Fiscalía? Pues una señora que acaba de salió de ser diputada para ser ministra de Justicia y de ser ministra de Justicia para ser fiscal general del Estado. Si es que el grupo de Estados contra la corrupción, el llamado Greco, nos acaba de decir en el último informe hace unos días en el que evaluó nuevamente a España en la cuarta ronda, acaba de decir que hay que cambiar el sistema de elección de la Fiscalía porque se produce en España un efecto de puerta giratoria, que lo escribe Grupo de Estados contra la Corrupción, que no lo dice Rosa Díez, o no lo dices tú, o no lo dicen quienes están en la oposición, es que lo dice el Greco, el Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción, que hay puerta giratoria para acceder a la Fiscalía. Entonces, es una crónica permanente de ilegalidades. El Tribunal Constitucional que declara ilegal el cierre del Parlamento. ¿Por qué lo analiza el Tribunal Constitucional durante la primera pandemia? ¿Por qué lo analiza el Constitucional? ¿Por qué ha ido la Fiscalía a defender el interés general y a proteger la legalidad y los derechos de los ciudadanos? No, porque ha ido un grupo político, en este caso Vox, porque la Fiscalía no ha hecho su trabajo. Y se permiten todavía, Rosa, elaborar un código ético para imponer a los fiscales cuando la responsable máxima de la Fiscalía General del Estado sabemos quién es y la relación personal que tiene con el abogado del narco, en este caso, con Garzón, tal cual. Sí, Rosana, pero fíjate, no solo es que sabemos quién es y cómo ha llegado, sino lo que hace, que es lo importante. Fíjate que decimos, no vamos a analizar de dónde viene, vamos a analizar lo que hace. Pues, ¿qué es lo que hace? Pues, en vez de proteger el interés general de los ciudadanos y la legalidad de las acciones del gobierno y de todas las instituciones, lo que hace es poner piedras en el camino a quienes apelamos o apelan a la legalidad y a la protección de la justicia y defender al gobierno. Entonces, a ver, es que es una detrás de otra. Acabamos de citar lo del Constitucional en relación con el estado de alarma, pero es que el Constitucional se acaba de pronunciar también en relación con el cierre del Congreso de los Diputados. Es que decidieron cerrar el Congreso de los Diputados vulnerando derechos de los parlamentarios y por tanto de todos los ciudadanos, porque ahí está representada la soberanía nacional. ¿Para qué? Para que pudiera Sánchez y toda su tropa gobernar sin ningún tipo de control democrático. Y acaba de decidir el Constitucional que ese cierre del Congreso de los Diputados fue ilegal. Oye, ¿y qué pasa, Rosana? Absolutamente nada. Bueno, pero es que tiene que pasar, porque si tú cometes una infracción, cualquiera de nosotros, de quienes nos están escuchando, cometemos una infracción, si los tribunales declaran que esa infracción es una ilegalidad o un acto inconstitucional, que es lo máximo, hombre, tenemos que pagar por ello. Tenemos que pagar no solamente en prestigio, no solamente en este caso que estamos hablando de políticos desde un punto de vista político, es decir, cuando correspondan las urnas, sino también penalmente, ¿no? Porque están cometiendo graves irregularidades, ilegalidades y además, como te digo, actos inconstitucionales. Bueno, lamentablemente, Rosa, no sucede nada hasta tal punto que yo no sé si abducidos también por esa propaganda de la que hablabas al principio, en los medios de comunicación, una noticia tan grave, tan escandalosa, que abriría portadas de periódicos, como es el hecho de que el Senado de los Estados Unidos dedique una comisión precisamente a hablar
de que Sánchez está fuera de la democracia directamente y literalmente. Se ha podido leer y se ha podido seguir en 4 recortes breves de periódicos, salvo alguna excepción en donde se ha destacado la noticia, pero no sé, yo no lo he visto en ninguna televisión, no he escuchado... No, efectivamente, pero bueno, tú no lo has visto ni yo lo he visto en ninguna televisión, porque en España, como ya se ha venido demostrando y hemos venido reiterando, hay prensa pública y prensa concertada. O sea, y luego hay algunos espíritus libres, como este medio en el que estamos hablando en este momento. O sea, que el presidente de la Comisión de Exteriores de Estados Unidos, en una tarea de evaluación de quien va a venir de embajador a España en representación del gobierno de Biden, proclame que el gobierno de España, por su actuación en Hispanoamérica, por su apoyo a los gobiernos antidemocráticos y golpistas y sátrapas de los países hispanoamericanos, está fuera de la democracia, es que es gravísimo. El presidente de la Comisión de Exteriores, por cierto, del Partido Demócrata, vamos, que no es que tenga más valor ser del Partido Demócrata que del Partido Republicano, pero para que alguien, en fin, para que nadie piense, son fobias, son trumpismos, no, es una constatación. O sea, que en Estados Unidos consideren que el gobierno de España está fuera de la ley porque está fuera de la democracia, es que es gravísimo, y efectivamente pasa bastante desapercibido, como ha pasado bastante desapercibido también otra resolución del Tribunal Constitucional, teniendo que avalar que la orden de detención y entrega contra Puigdemont y el resto de los prófugos está en vigor, por contra de lo que escribió la abogada del Estado, remitiendo a las instituciones europeas, que esa orden no era operativa. Y tampoco pasa nada, o sea, porque también la abogacía del Estado está naturalmente al servicio del gobierno. Entonces es todo, en fin, una demostración, todo lo que ocurre y toda esta crónica, una demostración de que estamos en manos de un déspota, de un gobernante despótico, que no tiene más interés que permanecer en el poder, que atesorarlo y que no tener ningún tipo de control democrático, y que merece que en cada momento no solamente lo estemos recordando, sino que apelemos a que este tipo, lo mismo que Puigdemont y el resto de los prófugos, termine sentado ante un tribunal, porque son actos inconstitucionales e ilegales los que está cometiendo. Por cierto, empezaba con una pregunta y me gustaría finalizar, si me permite, Rosa, haciéndote otra. ¿Tú crees que las declaraciones de Eulalia Reguant ayer de la CUP, pues de alguna manera animando a los independentistas a volver otra vez a atacar a los jóvenes constitucionalistas de Sakabat, de la asociación Sakabat, son constitutivas de delito? Es decir, sí, la próxima carpa que organicen estos jóvenes en la universidad o en la calle donde ellos deseen, vuelven otra vez a sufrir los ataques violentos de esta gente, ¿se pueden imputar a esta señora, esta representante de la CUP? Bueno, yo creo que no habría que esperar a la siguiente, que el hecho mismo de estar animando a cometer actos violentos contra los jóvenes de Sakabat ya es constitutivo de delito. Pero el problema, Rosana, no es solo lo que diga esta señora, que por cierto sí creo que sí, que sería constitutivo, y que en un país con una fiscalía atenta a defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos, ya habría actuado la fiscal de oficio, habría actuado contra esta señora y habría actuado contra el rector que impidió que entrara la policía para proteger a los jóvenes a la universidad, y habría actuado o estaría requiriendo no solo al rector sino al consejero del ramo de la Generalidad de Cataluña y al ministro de Universidades, que no le he oído decir nada, o a ningún miembro del gobierno de España, que no le he oído decir nada sobre estos actos extremadamente violentos contra los chicos de Sakabat, que no pueden quedar como si no hubiera ocurrido nada. Es que no cabe impunidad ni para quienes promueven la violencia, ni para quienes ejercen la violencia, ni para quienes la toleran. Quienes la promueven, quienes la ejercen y quienes la toleran
gobierna en España, directa o indirectamente, Rosana. Es que este es el pues tema. Es así. Que gobierna en España y que no puede haber, en fin, no puede haber ningún tipo de impunidad, pero ha habido muchísimos años de silencio frente a estos ataques en las universidades. Oye, en esa misma universidad, en el 2010, a mí me hicieron un escrache al grito de Rosa Díez, pim pam pum. Efectivamente. Y quien tuvo que ir a los tribunales fui yo. La Fiscalía no actuó, ni el Gobierno, ni nadie. Yo fui a los tribunales y hubo 4 condenados. Es verdad que 5 años más tarde. Es verdad que, como decía Séneca el Viejo, nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía. Esto hace más de 2000 años, o sea que lo de la corrupción en los gobiernos y lo de la justicia lenta no es nuevo, pero tampoco es nuevo resistir. Y en eso es en lo que tenemos que estar. Claro que sí, nuestro trabajo es seguir resistiendo y, por supuesto, seguir denunciando y contando todos estos ataques, ¿no?, a las libertades, desde luego, y a nuestro derecho a vivir también como queremos hacerlo, en libertad y en democracia, sin imposiciones. Rosa, muchas gracias por acompañarnos un viernes más. Gracias. A vosotros. Queridísimo y admirado Santiago González, buenos días. Pues muy buenos días, mi no menos querida y admirada Rosana. Qué placer escucharle a usted un viernes a las 8:35 de la mañana. Para eso estamos, no te voy a quitar ese gusto. Mira, acababa de decir nuestra querida Rosa Díez que ante los ataques que se han producido en Barcelona a Sacabad, pues que no ha habido ninguna reacción del ministro de Universidades. Pero claro, ¿cómo lo va a haber si a la ministra de Igualdad no le preocupan las violaciones cuando no se producen contra una mujer de las suyas? Y tonta de la semana por méritos propios y por la perseverancia es precisamente la marquesa de la Mesa Grande, en el siglo Irene Montero y marquesa de Galapagar. Por una parte, ya tiene cita para acudir el próximo 27 al acto de conciliación con Francesco Arcuri, el marido de Juana Rivas, al que llamó maltratador. 80.000 euros le pide. El Goya a la estupidez y a la maldad, que en su caso van juntas, se lo ganó ayer. Cuando la preguntaron lo hizo estado de alarma por la violación de una mujer que no merecía su amparo porque era de Vox. Y ella respondió: condeno el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación, que intentáis aprovechar ese hueco para dañar a la democracia. Lo condeno firmemente y creo que nuestra democracia necesita ser defendida de personas que utilizáis el periodismo para difundir bulos y noticias falsas. Sobre la violación ni una palabra. Miss Bennett preguntaba en su cuenta de Twitter: a ver si me podéis aclarar una cosa. Si la mujer violada lo es por la morisma y encima es de Vox, o es un bulo fascista o está bien violada. Es que le he entendido eso a Irene Montero y me parece demasiado miserable incluso para ella. Pues efectivamente, yo creo que dio en el clavo, Miss Bennett, en el clavo. Sí, es eso. Esta misma tía aplaudía con las orejas por la petición de perdón del Prenda por la violación de Pamplona. La reparación social es también importante. Tira por tierra los cuestionamientos y acusaciones de denuncia falsa. Hoy suena más fuerte el yo sí te creo. A ver si le van a indultar, camino del indulto puede ir, ¿no? Ahí estamos. En cambio, ella encabezó la reacción de los ministros podemitas contra la condena del Tribunal Supremo al secretario de Organización de Podemos por darle una patada a un policía. Defender la democracia frente a la criminalización del derecho constitucional a la manifestación. Para eso también hacemos política y por eso pagamos el precio de la persecución a Unidas Podemos. Es que esto, claro, no distingue entre hacerse un reintegro en un banco o entrar con una pistola y decirle al cajero: deme lo que tenga a mano. Bueno, yo lo comentaba ayer, Santiago, en la biografía de Íñigo Errejón, que no sé si has tenido ocasión de leer o de echar un vistazo. No te la recomiendo, aunque cuenta cosas interesantes. Cuando él habla de su tierna infancia y de su juventud más temprana, dice: todo el mundo tiene que tener una banda
No, o sea, yo no he tenido banda, yo he tenido Claro. una pandilla, Amigos, tú habrás amigos, tenido una sí. cuadrilla, pero Eso una es, banda es otra banda. cosa, pero ellos sí han tenido una banda, claro. Actúan como Sí. la banda que son como los que escrachean a Rosa Díez en la universidad, sí. como los que dan patadas a los policías. Sí, sí. Pues te haré caso y no la leeré, porque además me ha dicho el oculista que no me conviene meterme porquerías en los ojos. Y escribe además Bien. fatal, muy mal. Muy Es mal. fatal, viene muy mal, sí. Pero el caso es que dijo esto, que es la criminalización del derecho constitucional a la manifestación, lo de darle una patada en la rodilla a un policía. Esto quizá lo aprendió del expadre de sus hijos, a emocionarse cuando le dan una patada a un guardia. Es que esto, o sea, yo me imagino cómo tenían que ser las noches de los sábados en Galapagar con esta parejita poniéndose películas del tipo de la naranja mecánica, ¿no? Sí, sí, y mucho cine italiano también. Y mucho cine italiano, eso es. Bueno, otro gran logro Y no, de y no en el que tú estás pensando, ¿eh? Sí, sí. Bien, otro gran logro de Sánchez, meter a esta purria en el gobierno de la nación. Juan Carlos Girauta reprodujo 2 fotos impresionantes de la víctima de la violación en Reus con la cara tumefacta y la espalda llena de moratones, con una información tremenda. Los Mossos le preguntaron si lleva habitualmente camisetas de Vox. Mira, esto es la puesta al día de una denuncia histórica de la marquesa. En realidad le han preguntado si llevaba minifalda. Madre mía. Alberto Rodríguez, vamos con él. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado al diputado de Unidas Podemos y responsable de organización como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad por patear, ya lo hemos dicho, a un policía, a la pena de 1 mes y 15 días de prisión. El delincuente lo ha explicado a su aire, que su aire es también el de la marquesa de la Mesa Grande, sin ninguna prueba objetiva y con 2 votos particulares demoledores en contra. El derecho de manifestación cada vez más pequeñito y el descrédito de la justicia española cada vez mayor. Nos vemos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Supongo que si hubiera robado 5 millones, ahora estaría absuelto. Bueno, pues prueba. Hay propuestas de presentar listas de firmas para cambiar la sentencia del Rastas por absolución. Rodrigo Navarro ofrecía una solución alternativa. Tenéis que reunir 117.374 tapones de botellas de plástico y será absuelto. ¡Ánimo! Yasuhiro insistía también en Twitter en la vía de las firmas. Si llegáis a 5.000 firmas le absuelven. Y a partir de 10.000 tiene Netflix y champú gratis para un año. Sí. Martin Kousland era muy partidaria. Claro que sirve, corazón. Como cuando Anabel Alonso pidió recoger firmas para que los talibán respetaran los derechos de las mujeres de su país. Gracias a ella, ahora mismo las mujeres afganas salen solas a la calle, sin burkas y cantando Tengo el corazón contento de Marisol. Y por fin, el grandísimo Luigi en mi blog parafraseó a Pedro Almodóvar, antifascista militante. Mi modo de vengarme de ETA fue negarla en mi vida y en mi cine. Bueno, la verdad es que lo de los tapones me he quedado con ello. Sí. Y además esto es muy ecológico también, ¿eh? Claro, sí, claro. Fíjate tú la cantidad de porquería que retiramos de la calle. Claro. Luego solo bastaba pasarse por el Consejo de Ministros y hacer lo mismo. Sí, y tirárselos ahí en la mesa. A la mesa, sí. No, retirarlos y mandarlos con los tapones. Bueno, Santiago González, muchísimas gracias. Que pases un buen fin de semana. Lo mismo, hasta el lunes. Que será otro día, claro, otra semana. Y además puente, pero nosotros estaremos aquí. Por supuesto, y te escucharemos. Al pie del cañón. Claro que sí. Santiago, buen fin de semana. Bueno, hasta luego. Buenos días. Buenos días, sí. Buenas noches, bueno, sí, ya puede ser. Para Santiago puede ser lo que sea. Buenos días, buenas noches, se lo permitimos absolutamente todo. Bueno, que vamos a depurar el aire, ¿no? A purificarlo con el mejor purificador. No sé si Santi lo tendrá, pero le podíamos mandar uno. Es el mejor purificador de aire que hay en el mercado. Hablamos de Home Plus Naturer, capaz de limpiar ambiente y superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados, que nos garantiza la eliminación del 99,97% de partículas
sustancias nocivas. Lo podemos financiar sin intereses por menos de lo que nos cuesta un café al día y conseguirlo es muy sencillo. 91 080 6368, 91 080 6368 o en yoquiero1.com. Viene además avalado por el Grupo Planeta. Bueno, y vamos a recordar a los oyentes, Rubén, cómo se pueden poner en contacto con nosotros para escucharles. Pues es muy sencillo, tienen que mandar una nota de audio a nuestro WhatsApp 648 91 92 60 y, por ejemplo, pueden opinar sobre los presupuestos generales del Estado, el presupuesto que ayer presentó el Gobierno o sobre, por ejemplo, el bono ese de 400 euros cultural. Es muy sencillo, nota de audio, repetimos, 648 91 92 60. Bueno, pues una pausa y nos vamos ya a la tertulia. Hoy nos acompañan Tomás Cuesta y Fernando Lázaro. En unos instantes con todos ustedes. Es la mañana. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.